Soy Israel Sánchez, tutor de cursos de prevención de riesgos laborales en Bureau Veritas Formación, y hoy os vamos a hablar sobre los equipos de protección individual, también denominados EPI. Antes de comenzar con la clase de hoy, quisiera mostraros cuáles son las competencias que habréis adquirido al finalizar la misma. Inicialmente vais a ser capaces de identificar y clasificar distintos tipos de equipos de protección individual. También seréis capaces de evaluar cuándo es necesario disponer de este tipo de equipos en un puesto de trabajo, reconocer cuándo necesitamos emplearlos y qué tipo de EPI serían necesarios. Y finalmente también conoceréis cuáles son los requisitos, las obligaciones, tanto del empresario como de los trabajadores, relacionados con el uso de equipos de protección individual. Os muestro a continuación el índice de la clase para que la podáis seguir más fácilmente. Comenzaremos viendo cuáles son los tipos de medidas o de acciones correctivas y preventivas que podemos implantar en un puesto o lugar de trabajo, y veréis cómo entre ellas está incluido el uso de EPIs. Después introduciremos o definiremos qué es un equipo de protección individual y también veremos qué no es un EPI, de manera que podemos acotar y clarificar mucho más esta definición. Clasificaremos los equipos de protección en grupos empleando dos tipos de clasificaciones diferentes. Pero antes de ello veremos cuáles son esas situaciones en las cuales se requiere emplear un equipo de protección individual, y tras la clasificación veremos ya finalmente cuáles son esas obligaciones de trabajadores y empresarios en relación con el uso de equipos de protección. Bien, pues siguiendo este índice, comenzamos viendo cuáles son las medidas que podemos adoptar en un puesto de trabajo una vez que el técnico de prevención ha realizado una evaluación de riesgos y comprueba que existen una serie de riesgos que es necesario minimizar hasta niveles tolerables y poder ver que los tenemos controlados. Podemos aplicar medidas de tipo organizativo. Yo os pongo un ejemplo para verlo más claro. Pensar en el trabajador que muestro en esta diapositiva, que trabaja en una fundición. Pues esta persona va a estar sometida a temperaturas extremas a lo largo de su jornada de trabajo. Podemos pensar, para minimizar los riesgos a los que está expuesto, de sufrir un golpe de calor, por ejemplo, podemos pensar, como digo, en permitirle compaginar su trabajo en dicho puesto con otro en el cual no esté expuesto a esas temperaturas tan elevadas, esas temperaturas extremas. Se trata, por tanto, de una rotación de puestos. Esta es una medida organizativa, que son medidas que afectan a cómo se elabora o se lleva a cabo un trabajo, cómo se planifica o se organizan las tareas. Pero además podemos pensar en medidas de tipo técnico. Fijaros en esta diapositiva donde os muestro una cizalla, que es una máquina que va a cortar planchas o láminas muy finas de metal, y donde obviamente el operario que esté trabajando en ella pues va a estar sometido o expuesto a la posibilidad de sufrir cortes en sus manos. Bien, pues para eliminar o para minimizar estos riesgos podemos pensar en instalar una protección, un resguardo, en el cual existe una pequeña rendija por la cual podamos todavía alimentar la máquina con esas finas láminas de metal, pero que sin embargo no pasen las manos del trabajador. Sería una medida, como digo, de tipo técnico. Pero aparte de las medidas de tipo organizativas o técnicas, también es muy importante señalizar cuáles son los peligros existentes en el trabajo, en cada puesto, así como la formación e información a los trabajadores. Son dos medidas que siempre deberán de estar presentes. Eso sí, teniendo en cuenta que tanto señalización como información y formación por sí solas no son suficientes para considerar que tenemos un riesgo controlado. Es decir, deberán de compaginarse con otro tipo de acciones de tipo organizativo o técnico. Bien, pues además, la legislación vigente en prevención de riesgos laborales nos indica cómo debemos priorizar la implantación de estas acciones. Así, inicialmente, siempre tendremos que pensar en actuar sobre el foco o el origen del riesgo. Pensemos, por ejemplo, en el puesto de un soldador. Pues tanto el soldador como los trabajadores del entorno van a estar expuestos a los humos de la soldadura, que se generan en el electrodo y en el material a soldar, y a las radiaciones ultravioletas, que también se generan en dicho puesto, en esta actividad. Bien, pues si queremos proteger a los trabajadores, tanto el soldador como los del entorno, de los humos de soldadura, podemos pensar actuando sobre el punto, sobre el origen del riesgo, sobre el punto de soldadura, pensamos en
una extracción localizada. De este modo los humos nunca llegarían a las vías respiratorias del trabajador. Si ahora queremos proteger a los trabajadores del entorno de las radiaciones ultravioletas que se generan en la soldadura, pues ya no es posible aplicar una medida que actúe sobre el foco. Tendremos que pensar en la siguiente opción, que son medidas que actúen sobre el medio de transmisión. Y así podemos pensar en una cortina que absorba esas radiaciones y por tanto protegemos a los trabajadores del entorno de la luz ultravioleta. Bien, pues cuando no es posible aplicar medidas que actúen sobre el origen del riesgo o sobre el medio de transmisión, tenemos que pasar a actuar sobre el propio trabajador. Ejemplos de este tipo de acciones, ya hemos visto la rotación de puestos, que hemos hablado de hace unos instantes, sería una medida que actúa sobre el trabajador. Otra podría ser pues, delimitar el acceso de trabajadores o de ciertos trabajadores a una zona de la empresa, de manera que minimizamos el número de trabajadores expuestos al riesgo, pero también el uso de equipos de protección individual están incluidos dentro de esta categoría, teniendo en cuenta, y esto ya tenemos que dejarlo claro desde este instante, que el optar por un equipo de protección individual siempre debe ser la última acción a considerar. Y esto es así porque realmente no tienen una acción preventiva, es decir, no actúan sobre el riesgo minimizándolo, sino que son equipos de protección, como su propio nombre indica, es decir, actúan sobre el trabajador minimizando las consecuencias que pudiesen tener sobre su salud el hecho de que se materialicen los riesgos frente a los cuales protegen. Bien, pues volviendo por última vez al ejemplo del puesto de soldadura, pensemos esta vez en proteger al propio soldador, ya no los trabajadores del entorno, sino al propio soldador de las radiaciones ultravioletas. En este caso, si analizamos el puesto y la situación, vemos que no es posible ni actuar sobre el foco, ni sobre el medio de transmisión, y la única acción posible sobre el trabajador pues sería proporcionarle una pantalla de soldadura, que sería un equipo de protección individual. Bien, pues ya hemos introducido el concepto de equipos de protección. Vamos a intentar definir ahora qué es un EPI. Para ello me voy a basar en el Real Decreto 773 del año 97, el cual nos dice que un EPI será cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Y yo de esta definición quisiera resaltar un aspecto que me parece muy importante, y es el hecho de que los equipos de protección pueden proteger frente a uno o varios riesgos, y esto supondrá que podrán proteger a la vez a una o varias partes del cuerpo simultáneamente. Y es que un error muy común es suponer que un EPI únicamente pues, protege de un riesgo determinado y a una parte del cuerpo determinada. Y eso es porque, bueno, tenemos en mente siempre pues, el típico casco de obra, que nos va a proteger únicamente la cabeza de golpes, o las gafas de seguridad, que van a evitar que entren sustancias extrañas a los ojos, o unos guantes, que protegerán únicamente las manos, y dependiendo del tipo de guante, pues será frente a riesgos eléctricos, de contactos eléctricos, o frente a sustancias tóxicas o irritantes, o también existen guantes térmicos, ¿no? Pero, ¿qué sucede en los casos que os muestro a continuación? Fijaros, tenemos en este caso un casco que además tiene acoplado unas orejeras. Por tanto, ya estamos protegiendo tanto la cabeza de sufrir golpes como los oídos. Protegemos al trabajador de sufrir sordera o hipoacusia. Pero es más, podemos tener un casco que además tiene una pantalla. Protegemos además la cara y los ojos de salpicaduras o incluso de radiaciones. Ya veis que la pantalla de este casco tiene una tinción. Y aunque sea adelantar acontecimientos, porque lo veremos dentro de unos instantes en la clasificación de los equipos de protección individual, también existen EPIs que pueden proteger frente a riesgos que pueden actuar o materializarse en cualquier parte del cuerpo. Y es el ejemplo del arnés, o mejor dicho, del sistema anticaída.